Todos bienvenidos a un nuevo video. Hoy aprenderemos sobre las anualidades. ¿Qué tienen en común la renta de la casa, el pago de un carro o hasta un plan de ahorro? Correcto, todas son anualidades. Hoy vamos a aprender más sobre ellas. Primero, establezcamos algunas definiciones. Una anualidad. Una anualidad es una sucesión de pagos generalmente iguales que se realizan en intervalos de tiempo iguales y con interés compuesto. La renta. La renta de la anualidad es el pago periódico y se expresa con R mayúscula. Intervalo de pago. El intervalo de pago es el tiempo que hay entre dos pagos sucesivos. El plazo de la anualidad es el tiempo entre las fechas inicial del primer periodo y al terminar del último. Y por último, el valor equivalente a las rentas al inicio del plazo se conoce como capital o valor presente en C. Su valor al final del plazo es el valor futuro o monto de la anualidad que se expresa como R mayúscula. ¿Cómo se clasifican estas anualidades? Según las fechas inicial y terminal del plazo se dividen en anualidad cierta y anualidad eventual o contingente. La anualidad cierta. Esta es cuando se estipulan, es decir, cuando se conocen las fechas extremas del plazo. Por ejemplo, en un crédito automotriz se establecen desde la compra el pago del enganche y el número de mensualidades en el que se liquidará el precio del automóvil. El eventual o contingente es cuando no se conoce al menos una de las fechas extremas del plazo. Por ejemplo, es la pensión mensual de que parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, que recibe un empleado jubilado, donde la pensión se suspende o cambia al fallecer el empleado. Por esta razón también la conocen como anualidad vitalicia. Según los pagos, se divide en anualidad anticipada y ordinaria o vencida. La anticipada es cuando los pagos o las rentas se realizan al comienzo de cada periodo. La anualidad ordinaria o vencida es cuando los pagos se realizan al final de cada periodo. Por ejemplo, en la amortización de un crédito, donde la primera mensualidad se hace al terminar el primer periodo. De acuerdo con la primera renta, se divide en anualidad inmediata y diferida. La inmediata es cuando los pagos se hacen desde el primer periodo. Por ejemplo, en la compra de un departamento, donde el enganche se paga en abonos comenzando el día de compra. La diferida. La diferida es cuando el primer pago no se realiza en el primer periodo, sino hasta después. Un ejemplo común es cuando se relaciona con las ventas a crédito. Por ejemplo, compre ahora y pague después. Según sus intervalos de pago, en anualidad simple y anualidad general. La simple es cuando los pagos se realizan en las mismas fechas que se capitalizan los intereses y coinciden las frecuencias de pago y de conversión de intereses. La anualidad general es cuando los periodos de capitalización de intereses son diferentes a los intervalos de pago. Una renta mensual con intereses capitalizables por trimestre es un ejemplo de esta clase de anualidades. Vamos a mencionar las diferencias entre cada una de estas, de inmediata y diferida, de la simple y general, la cierta y contingente y de la ordinaria y anticipada. Como ya habíamos dicho, según el tiempo de inicio, que es la inmediata y diferida. Esta distinción se basa en cuándo se realiza el pago. La inmediata es cuando comienza en el mismo periodo. Si compra hoy algo a plazo, el primer pago ocurre al final del primer mes. El diferido existe como un tipo de periodo de gracia. La compra se realiza hoy, pero el primer pago se realiza varios periodos después. Por ejemplo, como había dicho, compra hoy y pague en 5 meses, por ejemplo. Durante este periodo, la capital suele acumular interés. Entre la simple y general, esto depende si el periodo de pago coincide con el periodo de capitalización de la tasa. En la simple, el periodo de pago coincide perfectamente con el de la capitalización. Por ejemplo, pagos mensuales con una tasa de interés mensual. Y en general, el periodo de pago y el de la capitalización son distintos. Por ejemplo, los pagos trimestrales con una tasa de interés capitalizable mensualmente. En estos casos, es necesario realizar una equivalencia antes de aplicar fórmulas. Ahora vamos con la cierta y la contingente. Esta se refiere en que si las fechas de inicio y final están definidas anteriormente. La cierta es cuando las fechas son fijas y se conocen con precisión. Por ejemplo, un préstamo bancario a 24 meses o un contrato por un año. El contingente
es cuando la fecha del primero o último pago depende de un evento externo, cuya fecha no se conoce. Y por último, la ordinaria y anticipada. La ordinaria es al final de cada periodo, por ejemplo, en préstamos bancarios, créditos hipotecarios, etc. Y la anticipada es al inicio de cada periodo, por ejemplo, renta de alquiler, primas de seguros, etc. Y eso ha sido todo por hoy. Ya sea para pagar una deuda o ahorrar, las anualidades son la herramienta más útil que encontraremos. Muchas gracias, eso ha sido todo.